Hermanitos, muy buenos días. Hoy domingo es un día muy especial. Es más especial que todos los domingos. ¿Por qué? Porque hoy es domingo de resurrección. Hoy nuestro Señor Jesucristo nos regala ese don de fe y esperanza para todos y cada uno de nosotros. Este día Él venció la muerte y con Él nos da la oportunidad de ser hijos de Dios. En este domingo, antes de iniciar la lección, vamos a ver precisamente algo muy especial. Les voy a pedir algo muy especial. Este día les voy a pedir todas sus oraciones para nuestro hermano Marcelino Martínez, que se encuentra delicado en el hospital. Les voy a pedir que con esa devoción y ese fervor que tienen para nuestro Señor Jesucristo, hagamos una oración por Él. Y en este día tan especial, que podamos unirnos todos como hermanos en una oración para pedir al Padre por Él. Después de esto vamos a ver nuestra lección, vamos a ver las oraciones de inicio, la lección, nuestras oraciones finales y después vamos a tener nuestros grupos de reflexión. Hermanitos, que tengan un muy feliz domingo, muy felices fiestas, porque es un día de fiesta, un día de gozo para todos nosotros. Los saludo y los abrazo con toda el alma. En este nuevo día, Señor, te saludamos, oh Dios omnipotente y Padre providente, el autor de lo creado. Por ti cesó la noche, pasaron las tinieblas, surgimos a la aurora, que todo lo colora, y a la luz de lo creado. Por ti brilla la luna, en lo alto de la esfera, cintilan las estrellas, y el sol con llamas bellas ilumina lo creado. Por ti brotan las plantas, el árbol da sus frutos, el campo reverdece y el vástago florece al huir de lo creado. Por ti vuelan las aves, volteando sus cantares, arrullan los pichones y trinan los gorriones, alegría de lo creado. Por ti pasa el rebaño, balando en la campiña, por ti ruge la fiera, que impera en la pradera, y el vigor de lo creado. Por ti marcha a la escuela, silbando el estudiante, el hombre va al destajo, él ama su trabajo, a construir lo que has creado. A ti reconocidos, brindamos nuestras obras, haremos de este día un himno de armonía por el mundo que has creado. Señor. Hermanitos, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver esta lección que es importante para el instituto. Esta lección tiene como nombre Elementos básicos en la organización. Empezar por el hacer. Dice un refrán chino: si cada vecino barre su puerta,
toda la acera pronto estará limpia, como si dijéramos hoy, si cada hombre se transforma, se transformarán las estructuras y luego las naciones. En la historia del magnífico guerrero Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, se lee este breve resumen. De su forma de hacer las cosas, era largo para hacerlas y corto para contarlas. Y Julio César, el mayor general romano, pintó una brevísima oración, su famosa victoria sobre el Farnaces, rey de Ponto. Vine, vi, vencí, demostrando en la brevedad la efectividad de su estrategia. Estas tres expresiones que, cada cual a su modo, nos dan a entender una sola idea. Las cosas se consiguen cuando se hacen, no cuando se planean, no cuando se proyectan, no a fuerza de hablar sobre ellas, no en un inacabable planear, proyectar y hablar, que parece que nunca va a terminar. Muchos grandes proyectos, enormes ilusiones, en eso quedaron, en la cuna de las ideas y de las palabras, porque sus autores nunca lo fueron de las cosas hechas, sino de las cosas por hacer. Con frecuencia se hacen reuniones y reuniones que consumen inútilmente horas y horas, teorizando acerca de lo que conviene hacer, y al cabo de cada sesión se llega a la conclusión de que hay que asegurarse que se va por buen camino. Se antoja pensar que los que proceden de este modo se parecen a Penélope, aquella reina de la mitología griega que dicen que lo que tejía de día lo destejía de noche, y de esta manera nunca terminaba la prenda. O de otro modo, serán indecisos que ante el temor de entrarle al esfuerzo que requieren los trabajos apostólicos, se autotranquilizan con la idea de que con solo reunirse ya hacen apostolado. Tienen comezón por disertar, planear, hablar, pero no acaban nunca las ganas de realizar el apostolado que proyectan. Las reuniones apostólicas vivas deben ser rampas de lanzamiento, no laboratorios de ensayo, y, al mismo tiempo, pistas de aterrizaje donde, después del vuelo, se compulsen los resultados obtenidos para de inmediato lanzar un nuevo taxi espacial cargado de experiencias misioneras que, por fuerza del impulso de la gracia, llevarán al éxito. Basta con abrir los ojos y los oídos para comprobar el progreso del materialismo a grandes zancadas, en la universidad como en las escuelas secundarias y preparatorias, en la oficina como en el taller y la fábrica, en el barrio como en los centros sociales y deportivos. Pero esta cruda y punzante realidad puede cambiarse si tú actúas. El común de los cristianos confundidos, la intención de Cristo, nos parece que el anunciar el Evangelio es cosa optativa, que Él nos deja en la libre oportunidad de escoger si sí o no lo anunciamos. Y esto no es verdad. Anunciar el Evangelio a toda criatura es todo un mandato tan actual y obligatorio para nosotros como lo fue hace 20 siglos para los 12 primeros apóstoles. Es de todo punto importante para el cristiano actuar, imitar el ejemplo del Cid, largo, es decir, pronto y bien dispuesto para hacer, y corto en las cosas de charlar. Y otro tanto debe aprender de César. Enterado del problema, va, observa y resuelve. No gastó más tiempo que el necesario para estudiar, planear y proyectar. Como luego decimos, ya le andaba por llegar, y cuando llegó, sopesó la realidad y actuó. De tal manera deben de ser y hacer los cristianos apostólicos. Por otra parte, en una especie de contrapartida, al actuar en el apostolado nos llevaremos una sorpresa. A nuestros vecinos, que parecen tan ajenos a las cosas de la vida eterna, los vamos a encontrar, como decía un misionero,
a veces manifiestan mayor interés en oír hablar de Dios que nosotros en darlo a conocer. En efecto, es una verdad incontrovertible: hay hambre de Dios, hay sed de la verdad, y en tanto los que van a dar de comer y de beber nunca acaban de planear. Así como tratándose de los deportes, a veces de manera irónica, se dice que hay mucho equipo para tan poco juego, o bien que, después de tanto entrenamiento, nadie juega. Así luego acontece entre los apóstoles laicos, que a fuerza de hacer juntas previas, se pasa el tiempo y nada hacen, nadie juega. La urgencia del apostolado seglar exige no tanto ideólogos, pensadores o proyectistas, cuanto ejecutores. San Juan de la Cruz decía: luego que la persona sabe lo que han dicho para su aprovechamiento, no es menester oír y hablar más, sino obrarlo de veras, con silencio y cuidado, en humildad y caridad y desprecio de sí, y no andar luego en busca de nuevas cosas que no sirven sino de satisfacer el apetito en lo de fuera y dejar el espíritu flaco y vacío, sin virtud. Tanto hablar y proyectar sin llegar a la realización de nada, aunque deje nuestro exterior con la sensación, sobre todo en el grupo, de que se está haciendo algo muy importante, la verdad es que nuestra vida interior es como las nueces vanas. Después de mucho trabajar en abrirlas, encontramos que no contenían nada. ¿Acaso el levita y el sacerdote, que no atendieron al hombre asaltado y herido en el camino de Jericó, no se detuvieron a hacerlo por la cita que tenían en alguna reunión que trataría sobre cómo acabar con los asaltantes? En cambio, el buen samaritano, que solo sabía actuar y de hacerlo ya, lo atendió y remedió sus necesidades. Si todos los que queremos ser apóstoles, los que caminamos por esa ruta hacia el Jericó de las reuniones, acudiéramos en socorro de tantas apostólicas que piden socorro, acabaríamos satisfaciéndolas todas, y se cumpliría el refrán chino: la sociedad, el mundo entero, ya se hubieran cristianizado. Un contrapeso en esto es la crítica hacia los que actúan sin madurar suficientemente los proyectos, sin haberse formado suficientemente. Podemos preguntar a los que así dilatan el arranque: ¿cuándo será posible considerar suficientemente perfeccionado el proyecto? ¿Cuándo estará suficientemente formado el apóstol? Es más difícil realizar sin haber realizado, aunque se haya planeado largamente, que realizar contando con la experiencia que haya proporcionado realizaciones anteriores seguidas de evaluaciones ilustrativas. Dame un realizador inteligente y tendré fe en él. Dame un teórico inteligente y dudaré de él. Ten fe en los creadores, duda en los críticos, mientras con hechos no demuestran sus ideas. Formación de las minorías. Por un clavo se perdió un reino. Así comienza un cuento antiguo. ¿Cómo?, dirá alguno. Por algo tan común y corriente como un clavo, ¿se puede perder algo de tanta magnitud como un reino? Bueno, la cosa fue así. El clavo sostenía fija la herradura a la pata del caballo del rey. Cuando el mozo del rey observó que el clavo se había aflojado, descuidó la falla y no la remedió. Más adelante, al entrar el rey en batalla para defender su reino invadido por otro soberano enemigo suyo, al realizar el ataque que habría de darle la victoria, el clavo terminó de zafarse, la herradura se salió de su lugar, el caballo rengueó, el rey ya no pudo avanzar, su ejército se detuvo
El enemigo contraatacó aprovechando el desconcierto y finalmente una saeta alcanzó matándolo al rey, incapacitado de huir, todo por falta de un clavo. El cuento podría quedar en eso, en cuento, si no nos hiciera reflexionar en la importancia que tienen los pequeños detalles. El principio de observar la disciplina, hasta en su más ligero detalle, es de gran significación en los resultados finales de una empresa. A veces sentimos que una disposición del reglamento de nuestro instituto parece carecer de importancia. No es así. Todo en el reglamento es valioso, si se quieren obtener los mejores efectos de ella. Uno de nuestros principios de acción es multiplicar minorías. ¿Qué significa este principio? Expliquémoslo. Ordinariamente, llevados por las cosas materiales, pensamos que el éxito de dirigir personas está en el número de ellas. A mayor número de personas, mayor éxito. Esto está bien cuando se trata de triunfos del mundo. Un ejército mayor significa un alarde de poder. La concentración de masas numerosas eleva la categoría de un líder obrero. La presencia de una muchedumbre arrolladora en el campo deportivo habla de la calidad del juego que se espera. Un río de gente en la barata de una casa comercial corona toda una campaña publicitaria. Pero tratándose de los valores del espíritu, la cosa es diferente. Precisamente porque urge la conquista de la humanidad para Dios, se hace necesario multiplicar las minorías, formarlas lenta y cuidadosamente, para que lleguen a tener la capacidad de influir con espíritu cristiano sobre la multitud. La minoría puede hacer cambiar a las mayorías, igual que la pequeña carga de dinamita hace saltar la masa rocosa, partiendo la montaña. Tal fue hace 18 siglos el resultado de 300 años de apostolado cristiano en el seno del Imperio Romano. Al principio era imperceptible su presencia, pero ya en el año 200 decía Tertuliano en su Apologeticum a los paganos: hemos comenzado ayer y llenamos ya vuestras ciudades, vuestros campos y fortalezas, el palacio y el senado. Solamente dejamos vacíos vuestros templos. Nos hacemos más numerosos cada vez que nos cosecháis. Semilla es la sangre de los cristianos. Este fue el plan de salvación seguido por Cristo y que tenemos que repetir. Él, aunque se movía entre multitudes ansiosas de escucharle, designó únicamente a 72 para que fueran delante de él a preparar su recibimiento en las ciudades. Más aún, eligió tan solo a 12 para constituirlos en los príncipes de su iglesia. Y es que la conversión del mundo no es cosa de comenzar por la conversión de las mayorías, sino de las minorías. En esas cosas del Señor no cuenta darse prisa, sino el hacerlo de manera que profundice, aunque tome tiempo hacerlo. A veces se antoja a los apóstoles modernos avanzar a zancadas por medio de la conversión de grandes grupos. Se corre entonces el riesgo de aflojar en la disciplina para consentir desviaciones con tal de que no se vayan los más. La disciplina tiene dos formas: la puramente exterior, en que cuenta únicamente y mucho mantener las apariencias exteriores. Esta es la clase de disciplina que llamamos urbanidad o civismo, en cuyo extremo puede llegar a faltar totalmente el contenido espiritual. La disciplina del espíritu va mucho más allá. Ella construye la vida interior ante todo. La disciplina exterior puede darse con cierta facilidad entre las mayorías. La disciplina espiritual
únicamente florece en las minorías y, una vez formada esta, tiene como fruto la otra. Con frecuencia, nuestros dirigentes se afanan mucho en mantener el gran número de alumnos en los grupos y, para conseguirlo, sacrifican la disciplina del espíritu en nuestra obra. Entonces viene, como lógica consecuencia, el quebrantamiento de ambas disciplinas. Aquí podemos ver que la conversión del mundo no es comenzar por las mayorías en las cosas del Señor. No cuenta el darse prisa, sino el hacerlo de manera que profundice, aunque tome tiempo hacerlo. A veces los apóstoles modernos avanzan por medio de conversión de grandes grupos. Se corre el riesgo de aflojar en la disciplina y, a final de cuentas, en un fracaso. Un ejemplo: los temas de nuestras lecciones tienen alta concentración doctrinaria y expresión que a muchos parece elevada. Las tareas y la reflexión piden un esfuerzo adicional, muchas veces no acostumbrado por el alumno con anterioridad. Esto es, a no dudarlo, la causa de deserción inicial más frecuente. Es la verdad, pero quienes planearon el método en la escuela de pastoral se plantearon una disyuntiva. Por una parte, impartir una enseñanza de gran contenido y elevación del espíritu, aún refinando en el alumno la forma de expresarse, lo que sin duda conseguiría no solo su conversión, sino su elevación moral y social, necesaria para formarlo como dirigente. Esto, claro, traería como consecuencia la autoselección, madre de la deserción numerosa. Todos los que no aceptan esforzarse corporal, moral e intelectualmente, y todos los que por sus especiales circunstancias carecieran de la posibilidad, no a todos permitida, de cumplir con la asistencia, puntualidad, estudio y reflexión pedidos por el instituto, todos ellos habrían de abandonar, por otra parte, la disminución de contenido docente, de exigencias tales como asistencia, puntualidad, estudio, reflexión y tareas. ¿Acaso detuvieron a unos más, pero con detrimento de la enseñanza y relajamiento de la disciplina? No serían, con todo, muchos ni por mucho tiempo estos, pues la degeneración solo produce degeneración. Una causa más de deserción es la confrontación que consigo mismo hace de su vida frente a las lecciones el alumno. Algunos, resistentes a la conversión, acaban por alejarse del centro cuando sienten molestos los temas que contradicen su conducta. Tampoco aquí es posible que la escuela haga concesiones sin faltar a la disciplina del espíritu. Es entonces cuando se ve razonable que por un clavo se pierda un reino, cuando se comprende la importancia de formar a las minorías que, hoy como en los tiempos del profeta Eliseo, darán testimonio Meditación sobre el Evangelio. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y anunciar el mensaje en los pueblos de aquella región. Los enviados de Juan el Bautista. Juan, que estaba en la cárcel, tuvo noticias de lo que Cristo estaba haciendo. Entonces envió a algunos de sus seguidores a que le preguntaran si él era de veras el que había de venir o si debían esperar a otro. Jesús les contestó: vayan y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso aquel
que no encuentre en mí motivo de tropiezo. Cuando ellos se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente acerca de Juan, diciendo: ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y si no, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido lujosamente? Ustedes saben que los que se visten lujosamente están en las casas de los reyes. En fin, ¿a qué salieron? ¿A ver un profeta? Sí, de veras, y a uno que es mucho más que un profeta. Juan es aquel de quien dice la Escritura: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Les aseguro que, entre todos los hombres, ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista, y, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Todos los profetas y la ley fueron solo un anuncio del reino, hasta que vino Juan. Y, si ustedes quieren aceptar esto, Juan es el profeta Elías que había de venir. Cuestionario guía para la reflexión en grupo. Juan, encarcelado por Herodes, interroga: ¿quién es Cristo? Pero ya antes conocía, como nos dice Mateo en su capítulo 3, versículos del 13 al 15. Jesús es bautizado. Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo, y le dijo: yo debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le contestó: déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. ¿Por qué envía a sus propios discípulos a interrogarle: ¿quién es él? Jesús. ¿Por qué la respuesta de Jesús es la exposición de sus propias obras? ¿Será para descartar que ellas coinciden con las predicciones de las Escrituras con respecto al Mesías? ¿O porque no basta con el anuncio, sino que las obras han de respaldar el anuncio del Evangelio? Si por la palabra escandalizarse entendemos el rechazo de la buena nueva de algunos, por no decidirse a quitar los obstáculos que ellos interponen, ¿por qué es dichoso el que consigue removerlo, el cual no se escandaliza? ¿Por qué usa Jesús la imagen de una caña, vacía por dentro, agitada por el viento, que hace de ella lo que quiere, para describir eso que no había sido Juan? ¿Por qué, por el camino del absurdo, presenta a Cristo la figura del cortesano refinado, ostentoso, comodón y acomodático, con ánimo de hacer destacar la imagen austera, pobre, pero vigorosa de Juan? ¿Cómo llega Cristo a la conclusión de que Juan es el precursor anunciado por Malaquías 3:1, superior a todos los profetas, a todos los nacidos de mujer? ¿Y cómo es que no obstante todo esto, Juan es menor que todo aquel que entra en el reino de los cielos? ¿Alude Cristo al hacer que Juan no alcanzó a ver la nueva era de la gracia? ¿Significa esto mayor responsabilidad para nosotros? Si por violencia entendemos el esfuerzo que se pone en conseguir algo, ¿cómo es que únicamente los violentos conquistan el reino? Si por violencia entendemos el esfuerzo que ponen los que se oponen a la extensión del reino de Dios, ¿cuál debe ser la actitud de aquellos que trabajan para dilatarlos? Si por violencia entendemos el esfuerzo que debemos hacer para que el reino de Dios
se instale dentro de nosotros mismos. Verdaderamente procuramos la contradicción de nosotros mismos por medio de una vida austera, sencilla, oculta y de entrega al Señor. El ejemplo de San Juan como apóstol. San Juan Bautista es el ejemplo del hombre que se entrega a Dios sin reserva alguna. Deja todas las comodidades que le brinda la vida de una familia ordenada y religiosa para ir al desierto a cumplir su vocación. Deja la vestidura, aun las más modestas, para vestirse de piel y de esa manera dar testimonio por el ejemplo de lo que predica. Se lanza a predicar la penitencia como medio de elevación del espíritu hasta su encuentro con Dios. Habla de la contradicción de sí mismo y del dominio de las pasiones como medios para llegar a recibir el reino de Dios. Exhorta a allanar el camino para que el reino de Dios llegue con facilidad al hombre libre de todo obstáculo entre Dios y él. No vacila en echar en cara al rey Herodes el adulterio en que vive, a fin de contrarrestar el escándalo que su pecado público provoca. Y cuando se ha ganado la admiración y la estima del pueblo, no vacila en que su bautismo es sólo imagen de un bautismo superior, que habrá de administrar uno que ya esté en medio de la multitud y al que él no es digno de atar la correa del zapato. Para iniciar la era mesiánica, prefiere desaparecerse con objeto de no ser nube que opaque la gloria de quien es el sol de justicia. Ya desde la cárcel en que se le confinó por reprender al rey, remite a sus discípulos a Jesús para entregárselos, provocando previamente la admiración por él, que habrá de ser su verdadero y único maestro. Y cumplida su misión, realiza el último acto de entrega total mediante el martirio, para gloria de Dios. Cada uno de los puntos citados arriba constituye una lección para el verdadero apóstol. Su reflexión lo llevará a la convicción de que ser apóstol es darse sin reservas, de que en el momento de la admiración de los hombres el apóstol ha de desaparecer para dejar toda la gloria a Dios. El ejemplo de San Juan Bautista debe estar siempre delante del verdadero apóstol. Necesidad de la estructuración. Donde hay un primero, dice la relación a postrero, y hay orden, decía Baltasar Pacheco. Cada vez más frecuente es en el mundo de nuestros días la inobservancia de este principio. La única manera que se mantenga el orden en toda asociación humana es que se mantenga esa relación de primero a postrero, entre la cabeza y todos los miembros, hasta el último de cualquier grupo humano que se asocie en todas las formas, y la causa de toda disgregación obedece a la ruptura de este principio. Ahora bien, esa relación de primero a postrero implica en el grupo una serie de niveles que contiene, entre todos los cuales, como en una escala, conforman el orden de un grupo entero. A esta conformación se le llama estructuración. Por estructura se entiende la distribución ordenada de las diversas partes de un todo. Tratándose de una estructura humana, esas partes son los miembros del grupo humano, y hablando de un equipo de trabajo, son los miembros del equipo, incluyendo el jefe como cabeza de él. De este modo, bien podemos considerar la importancia que reviste la estructuración cuando de un equipo de servicio de la escuela pastoral se habla. Más aún, la posibilidad de imponer orden y dar forma a nuestra labor
dentro de un decanato, zona pastoral o diócesis. Solo puede darse cuando existe la estructura correspondiente, de manera que se dé esa relación entre el primero y el postrero, entre el coordinador regional y el alumno de la escuela, a través de los visitadores, los directores de centro y del equipo de servicio. Si en algún punto de esa estructura se diera una interrupción, la relación de primero a postrero se interrumpiría también. Vamos ahora a contemplar de manera cómo se estructura la obra de la escuela de pastoral en la diócesis o en la zona pastoral o cualquier otra denominación que se le dé, atendiendo a la organización de la diócesis. Dice nuestro instructivo en relación con el laicado que conforma esta estructura. La jerarquía será motivo de un estudio aparte, que en el vértice superior se encuentra el coordinador diocesano, o su equivalente, el coordinador zonal. Este debe formar equipo de trabajo con los coordinadores regionales, quienes tienen a su cargo los decanatos o divisiones de las diócesis, que se tengan con cualquier título. A su vez, los coordinadores regionales deben contar con tantos visitadores como sean necesarios, de manera que cada visitador tenga a su cargo un mínimo de 3 centros y un máximo de 5. La reunión del coordinador diocesano o zonal con sus coordinadores regionales y sus visitadores constituye el Consejo Diocesano. A su vez, el coordinador regional, reunido con sus visitadores y los directores de los centros, a cargo de los visitadores, integra el Consejo Regional. Finalmente, el visitador reunido con los directores de los centros a su cargo, más todos los miembros de los equipos de servicio de tales centros, integran el Consejo de la Visitación. Visitación es el conjunto de los centros encomendados al visitador. Ahora bien, si observamos con detenimiento esta estructuración, fácilmente se echa de ver que en cada consejo se conjuntan 3 funciones, los encargados a 3 niveles. A. Consejo diocesano, coordinador diocesano, coordinadores regionales y visitadores. B. Consejo regional, coordinador regional, visitadores y directores. C. Consejo de visitación, visitador, directores y miembros del equipo de servicio. Lo que se pretende con esa presentación a través de niveles es que la elaboración de directivas y su transmisión sean lo más fielmente posibles. Del mismo modo, las noticias, inquietudes y sugerencias podrán llegar fácil y fielmente interpretadas desde la base hasta el vértice o viceversa. La fiel observancia del funcionamiento de esta estructura se traducirá en la mejor marcha de toda la obra de la escuela de pastoral en la diócesis. El descuido o falla en la estructura provocará el derrumbe de todo el edificio, igual que sucede a un cuerpo falto de esqueleto. Aquí podemos ver la estructura del equipo de servicio de un centro. En la parte de arriba vemos que es el párroco. Abajo, director del centro o coordinador. Vemos subdirector del centro, colector del centro en el mismo nivel. Abajo, director de grado, subdirector de grado y colector de grado. Y por último y no menos importante, los coordinadores, en este caso, de primer grado. Ok, hermanitos, espero que esta lección les haya gustado. Ahorita vamos a tener que hacer nuestros grupos de reflexión, como lo hacemos en la clase. También no quiero irme sin agradecer a mi equipo de servicio por la disposición y entrega que han tenido para con todos ustedes, que con mucho amor y esmero
han dedicado para que todo esto haya sido posible. Y como dice la lección, estamos cada día en el camino de la entrega. No se olviden que Cristo los ama y debemos estar en oración. Cuidémonos para que cuando esto termine nos podamos reunir y servir como verdaderos apóstoles.